Habíamos hablado de subespacios vectoriales, que por definición, o más bien por interpretación, habíamos dicho era un espacio más pequeño contenido en un espacio más grande. No es muy difícil demostrar cuando algo es un subespacio. Es decir, vamos a suponer que nosotros tenemos dentro de esta caja, bueno, es una caja muy fea, vamos a suponer que esta es una caja que obviamente está contenida dentro de una caja mucho más grande y que por el tamaño no se alcanza a ver en esta pantalla. En esa caja estoy guardando muchos elementos. De hecho, la caja representa el subespacio y el subespacio es un conjunto de elementos. Y cada uno de los elementos está representado por un puntito. Dentro de todos esos elementos es necesario que uno de esos elementos que pertenecen al conjunto sea precisamente lo que nosotros llamamos el vector cero. El vector cero depende de qué elementos tengamos en el subespacio. Si yo estoy guardando, por ejemplo, matrices de 2 por 2, pues el vector 0 sería precisamente una matriz de 2 por 2 que tiene puros elementos 0. Si aquí adentro estoy guardando, no sé, funciones de grado 2, pues una función de grado 2 que represente el 0 tendría más o menos esta forma. A final de cuentas, el vector 0 se refiere solamente al elemento que de acuerdo al tipo de elementos que estoy metiendo en el conjunto represente al 0. Entonces, ese elemento obligadamente tiene que estar dentro del conjunto, tiene que pertenecer. La otra característica es que la suma entre dos elementos arbitrarios, dos elementos los que sean, metes la mano a esta caja con los ojos cerrados y sacas dos vectores. Recuerden que vector es todo elemento que pertenece al subespacio o al espacio vectorial. Entonces tú vas a tomar dos vectores. Este sería el vector 1, este sería el vector 2 y tú los vas a sumar. Y la suma debe de resultar en un tercer elemento llamado B3, por ejemplo. ¿Y qué característica va a tener B3? Que si le buscas bien, también va a estar aquí dentro de la caja. Ah, mira, ahí está B3. Entonces significa que cualquier par de elementos que sumes, el resultado siempre debe de ser otro elemento que va a estar dentro de la caja, porque pertenece al subespacio. De la misma forma, también si tú eliges cualquier otro elemento, el que quieras, no sé, llamémosle BI, y lo multiplicas por una constante diferente de 0. Bueno, no, también por 0, porque igual y ya el origen ya está también contenido. Y lo multiplicas por cualquier número real. Entonces el resultado va a ser un BJ, y BJ también va a estar aquí dentro de ese subespacio. Entonces, esas son las pruebas que hacemos nosotros para ver si realmente es un subespacio y por qué no se puede extender hasta un espacio vectorial. Entonces, hay que buscar el 0, hay que buscar que la suma de elementos resulte también en otro elemento perteneciente al subespacio. Y hay que buscar si al multiplicarlo por una constante, un número real, el resultado también es otro elemento que pertenece al conjunto. Ahora, para eso están esos tres ejemplos que se habían encargado. En el primero vamos a empezar a resolverlos. Vamos a poner aquí las soluciones. Para el primero, la pregunta es si todas las matrices de 3 por 2 son un subespacio o forman un subespacio.
¿Por qué son un subespacio y no un espacio vectorial? Lo primero que hay que aclarar. Porque el espacio vectorial podría decirse que son todas las matrices de n por m. Y un grupo particular de esas matrices serían las matrices de 3 por 2. Entonces vamos a ver si las matrices de 3 por 2 son un subespacio. Vamos a checar primero que el vector 0, eso es importante, el vector 0 esté dentro del subespacio. Como se trata de una matriz de 3 por 2, ¿quién debería de representar al 0? Pues en este caso el 0 tendría que ser una matriz también de 3 por 2, en donde todos sus elementos valgan 0. Y como en este ejercicio nos dicen que A y B van a ser números reales, bueno, voy a borrar aquí. Como nos dicen que A y B pueden ser números reales, entonces resulta que, dado que 0 es un número real, entonces A puede ser igual a B, que a su vez puede ser igual a 0. Y si pueden ser 0, entonces ¿qué me va a quedar aquí? En el elemento 1, 1, voy a poner un 0. En el elemento 2, 1, pues si A y B valen 0, 0 más 0, me va a quedar 0. Y luego aquí ya es un 0. Si B vale 0, entonces también voy a poner 0. El 0 que ya trae la matriz. Ay, me faltó C. Bueno, si A, B, y aquí debería de agregarle C, pertenecen a los reales, pues entonces C también puede ser 0 porque 0 es un número real. Y en ese caso, ¿cuánto va a valer el elemento 3, 2? Pues va a valer 0. Y como sí puedo tener una matriz de 3 por 2 cuyos elementos sean 0, entonces decimos que efectivamente lo que representa el vector 0 en este subespacio sí está contenido precisamente en W. Si no hubiera estado contenido, es como por ejemplo, podríamos decir que un elemento siempre valiera 1. Si el problema hubiera dicho que una condición es que C sea igual a 1, entonces esto jamás hubiera podido ser la matriz nula, la matriz de ceros, porque precisamente ese elemento siempre iba a tener que valer 1. Pero como sí se pudo, entonces el 0 sí está contenido. Entonces decimos que se cumple. Y ahora hay que checar la cerradura bajo la suma. Entonces, para el mismo ejercicio, vamos a checar que sea cerrado bajo la suma. Recuerden, esto se refiere a que al tomar dos elementos y sumarlos, el resultado sea una matriz con esta misma forma. ¿Cuál es la forma? Pues que A, B y la suma de estos dos, A, B y C, y la suma de A y B, sean números reales. Entonces, de aquí podemos suponer dos matrices, cualesquiera que pertenezcan a esta forma, ¿okay? Dos matrices de 3 por 2. Entonces, puedo decir que una matriz de 3 por 2 podría ser aquella que tiene estos elementos. A1, B1, A1 más B1, 0, 0 y C1. No sabemos exactamente cuánto valgan A1, B1 y C1, pero son números reales. Y la voy a sumar con otra matriz que va a tener otros valores, digamos A2, B2, A2 más B2, 0, 0 y C2. Y al sumarlas, lo que vamos a esperar es que si es cerrado bajo la suma, resulte en otra matriz también de 3 por 2, en donde sus elementos sean números reales y estrictamente estos de aquí, el elemento 2, 2 y el elemento 3, 1 sean 0. Para la suma de matrices, pues sumamos sus respectivas componentes.
perdón, sus respectivos elementos. Elemento 1, 1 con el elemento 1, 1, elemento 1, 2 con el elemento 1, 2 y así sucesivamente. Entonces empezaríamos sumando estos elementos y nos va a quedar como elemento 1, 1, A1 más A2. Ahora voy a sumar este con este de aquí, B1 con B2. Va a resultar B1 más B2. Luego voy a sumar el elemento 2, 1 con el elemento 2, 1. ¿Y qué nos va a quedar? A1 más B1, más, bueno, este es un elemento, y el otro sería A2 más B2. Ahora sumo estos elementos de aquí, 0 más 0, me va a quedar 0. Otra vez, siguiendo la misma idea, pues ahora tendríamos la suma de este con este de aquí, nos va a quedar 0. Y finalmente C1 más C2. Y solo estoy expresando la suma de los elementos. Ahora, vamos a hacer un cambio de variable, que en realidad es reescribir los términos. Decimos que si A1, B1 y C1 son números reales, pues la suma de dos números reales seguirá siendo otro número real. La resta, la multiplicación, la división siguen siendo números reales. Entonces nosotros esperaríamos, en este caso del elemento 1, 1, aquí, que cuando sumemos a A1 con B1, dado que los dos, cuando sumemos a A1 con A2, dado que los dos van a pertenecer a los números reales, porque también todos ellos son números reales, pues el resultado se va a llamar A3 y A3 también es un número real. De manera similar, ¿qué pasa si yo sumo a B1 con B2? Es otro número real que voy a llamar B3. Y lo mismo sucedería para el elemento 2, 1 de la suma, para esto. Recuerden que la suma tiene la propiedad asociativa. Esto lo podría poner como A1 más A2 más B1 más B2. Y entonces todo eso que tenemos ahí, o sea, A1 más B1, este es un término, más A2 más B2, lo puedo acomodar como A1 más A2 más B1 más B2. ¿Por qué? Porque también la propiedad asociativa está dentro de un espacio vectorial. Y esto ya habíamos dicho que iba a valer A3 y esto dijimos que iba a valer B3. Entonces, con esas consideraciones, ¿qué pasa con la matriz que resulta de la suma de estos elementos? Pues que su primer elemento, 1, 1, ahora va a ser A3. El otro elemento va a ser B3. Esto sería A3 más B3. Esto sería 0, esto sería 0. Y bueno, la idea se extiende también para C1 y para C2. Si C1 y C2 son números reales, ¿qué esperaríamos de la suma entre C1 y C2? Que sea otro número real, llamado provisionalmente C3. Entonces, esto sería C3. Y si comparamos la suma de dos matrices cualesquiera dentro del conjunto de las matrices de 3×2 con esta forma en particular, no hablamos de todas las matrices de 3×2, solamente las que tienen esta forma de aquí en particular, pues resulta en algo muy similar a esto. Tenemos estos elementos que son constantes diferentes de 0. Bueno, no dicen que sean diferentes de 0, pero son números reales, ¿no? A3, B3, la suma y C3. Y la otra condición es que estos dos elementos
el 2, 2 y el 3, 1 sean 0. Entonces, como el resultado de la suma de dos matrices cualesquiera pertenecientes al subespacio resulta en otra matriz con forma igual a la que tenemos aquí, decimos que es cerrado bajo la suma. Ahora vamos a ver si es cerrado bajo el múltiplo escalar. Para que sea cerrado bajo el múltiplo escalar, necesitamos asegurarnos que si K representa a cualquier número real, entonces el producto de K por ese vector resulte en otro vector que también está dentro del espacio vectorial. Nuestras matrices habían sido, o nuestra matriz había sido, ¿cuál era la matriz con la que íbamos a trabajar? En este caso, la busco. Sí. Nosotros tenemos el vector, supongamos, tomamos un vector arbitrario, A1, y luego aquí sería A1 más B1, aquí sería 0, aquí tendríamos a B1, aquí sería 0, y aquí sería C1. Eso es un vector cualquiera, un elemento cualquiera que pertenece al conjunto. Y lo voy a multiplicar por una constante, un número real. De acuerdo al múltiplo escalar de una matriz, voy a tener que multiplicar término a término. Entonces tendríamos K por A1, K por B1, K por A1 más B1, K por 0, pues es 0, K por 0 otra vez es 0, y aquí me quedaría K por C1. Ahora vamos a ver qué sucede con este resultado. Recuerden, K es un número real, entonces nosotros esperaríamos que K por A1 también sea un número real, K por B1 también sea un número real, y que K por C1 también sea un número real. Lo hago así solamente para dar énfasis. Entonces vamos a renombrarlos, vamos a hacer esto un poco más simplificado. Si esto va a ser un número real, entonces llamémosle, por ejemplo, a subíndice i. Si esto es un número real, K por BI, vamos a llamarle BI, y K por C1, vamos a llamarle CI. Y resulta que los tres también van a ser números reales. Y entonces acá tenemos que si A1 y B1 son números reales, esperamos que la suma entre ellos también sea un número real, y tendríamos AI más BI multiplicado por K. ¿Okay? Esta parte de aquí. Y dicho eso, ¿qué sucede con esta matriz? Que tendríamos el elemento AI, solo por cambiarle de nombre. Esto sería BI, esto sería K por AI más BI, esto sería 0, esto sería 0 y esto sería CI. Y si observamos el resultado de multiplicar cualquier matriz por un número escalar, por un número real, el resultado es una matriz con forma similar. La condición es que estos dos elementos valgan 0 y tengamos aquí a esta parte de acá. Entonces, bueno, creo que aquí, perdón, aquí me equivoqué. Aquí ya no tendría que estar el valor de K, porque ya estoy diciendo que ahí es el producto de K por A1, BI es el producto de K por B1, y si esta multiplicación la desarrollo, K por A1 es AI,
y K por B1 es BI. Entonces aquí está la suma de AI más BI. Pero igual, de todas formas, sigue siendo una matriz que tiene la misma forma que deben de tener todas las matrices pertenecientes al subespacio. De esa misma forma, ustedes van a tener que demostrar que los otros dos conjuntos son o no subespacios vectoriales.